Bueno, los que vinieron la semana pasada. Escuchamos un mensaje acerca de Satanás, del diablo, de Lucifer. Hoy vamos a ver la injerencia que él tiene en la Biblia. Él puede falsear la palabra. Hay ministros que son falsos y que son dirigidos por el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es un engañador. La conspiración empieza dentro de la iglesia. Y sabemos que Satanás, él ha venido para hurtarnos, robarnos, destruirnos. Y Satanás es presentado como uno de los enemigos más acérrimos de Jesucristo. Él es un engañador, es un mentiroso, y su propósito es que la gente no conozca a Jesucristo. Él ciega el entendimiento y roba a muchas personas lo que fue sembrado, que es el Evangelio. Entonces, a mí me pareció importante enseñarles que no todos los que predican la palabra son buenos. No toda la gente que es pastor o toda la gente que enseña es genuino. Este personaje llamado Lucifer también, o el adversario, o Belcebú, o la serpiente antigua, usa la Biblia en la iglesia, ¿saben ustedes? Y él introduce a personas dentro de la iglesia para confundir y para seguir a falsos maestros que tuercen las escrituras para engañar a la gente. Ese es el propósito. Entonces el diablo tiene muchas estrategias para que la gente sea desviada. Una de ellas es citar falsamente la palabra, fuera de contexto. Cuando Jesucristo estaba siendo tentado por el diablo, él citó el Salmo 91. El diablo le citó el Salmo 91, pero lo citó fuera de contexto. Jesús conocía las Escrituras y aunque la palabra decía que él se podía aventar y a sus ángeles podía rescatarlo, etcétera, etcétera, él dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Pero Satanás las expuso de una manera engañosa, porque si Jesús, ¿qué estaba haciendo el diablo? Provocando que Jesús tentara al Padre. Y por eso le citó ese versículo. También, sí, él es un ser que se disfraza como ángel de luz, o se disfraza de oveja. ¿Saben que un falso maestro puede disfrazarse de oveja, pero un cristiano no se puede disfrazar de lobo? ¿Sí entienden? Nosotros sabemos que Satanás se disfraza como un ángel de luz, y sus apóstoles se disfrazan, ¿sí?, también como servidores de Dios. Estos personajes tratan de evitar que la gente conozca a Dios para que no se arrepientan. Estos personajes entran a la iglesia, pero no como ángeles, sino a través de personas que están posesionadas por el diablo. Y mucha gente piensa que una persona que está posesionada es una persona que está desalineada, es una persona que está fuera de control, y no siempre es así, porque el anticristo va a ser posesionado por el diablo y él va a ser una persona carismática.
Él va a ser una persona que aparentemente sea fuerte. Se va a vestir de traje Roberts y la gente lo va a seguir. Entonces, el propósito de Jesús es evitar que la gente se arrepienta. También Él divide congregaciones, divide familias, divide países, porque su propósito es dividir, fragmentar la vida de los seres humanos. Provoca divorcios, ¿sí? Provoca falsas enseñanzas y divide congregaciones con chismes, con calumnias y con falsos maestros. Entonces, a mí me gustaría que comenzáramos con esto. Las enseñanzas de Jesús son el blanco de Satanás. Él trata por todos los medios que las personas duden de la eficacia de las palabras que están en la Biblia. Él meterá herejías tan sutiles que pueden pasarse inadvertidas. Las personas en las iglesias se comen todo y no lo digieren. O sea, todo lo creen. Ustedes no crean lo que yo les digo. Ustedes vayan a la palabra para cerciorarse si es cierto lo que yo les digo. Y cualquier persona, no importa quién sea el mejor predicador, ustedes tienen que investigar si esto es cierto o es mentira. Porque cualquier persona puede subirse aquí y puede decir cosas que no son de Dios. Satanás utiliza el 90% verdad y el 10% mentira. Y nosotros necesitamos estar atentos, porque estos falsos profetas estuvieron en el Viejo Testamento y el apóstol Pedro dice que habrá falsos maestros entre el pueblo que introducirán herejías destructoras, y estas herejías destructoras ya están en acción. Recuerden que una de las cosas o una de las señales para que Jesucristo venga en el rapto es la apostasía. Y estas personas, influenciadas por el diablo o poseídas por Satanás, ¿sí?, van a enseñar cosas que son contrarias a la verdad. Entonces, la mayoría de las personas se comen todo sin analizar. Dan por hecho todo lo que los predicadores dicen, pero los predicadores son falibles. Nosotros somos falibles. ¿Me explico? Esto quiere decir que nos equivocamos. Podemos decir una palabra por otra. Somos falibles. El pastor es falible. Los predicadores son falibles. Se equivocan y pueden equivocarse. ¿Sí? Y Satanás utiliza esos errores muchas veces para desvirtuar el verdadero significado de la palabra de Dios. Si nosotros vamos al origen, que es el libro de los orígenes, que es Génesis, nos habla aquí del primer ataque contra la primera pareja. Y dice la palabra en Génesis 3, versículo 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí vemos una peculiaridad. La serpiente hablaba. Muchos creen que la serpiente prestó su cuerpo para que Satanás entrara, y se cree, y muchos estudiosos lo creen, que la serpiente caminaba, no se arrastraba. Pero esta serpiente que prestó su cuerpo, sí, habló y dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Una de las cosas que vemos aquí, que la serpiente era astuta, era un animal astuto, pero no se refiere precisamente al animal, sino quien lo poseía.
En el hebreo, la palabra astuto va más allá de un simple engaño. Esta raíz abarca un abanico de matices que va desde la perspicacia y la inteligencia práctica hasta la prudencia. En un sentido negativo, ¿sí?, es un ardid, es una sutileza, y describe a quien es hábil para tejer intrigas o adaptarse a situaciones de manera interesada. En este sentido, es célebre su aparición en Génesis al referirse a la serpiente, y retrata, ¿sí?, a este ser con gran sutileza para el engaño. Ser astuto para el mal implica utilizar inteligencia. Satanás tiene una sabiduría, porque la sabiduría que Dios le había dado era una sabiduría buena. Él era el segundo al mando en el reino de Dios. Primero era Dios y después era él. Era un ser increíblemente inteligente, todavía lo es, pero la inteligencia y la sabiduría que él tiene es para hacer el mal. Y la palabra de Dios nos dice que este personaje manipula, él engaña, y engaña de forma liberada para perjudicar a otras o a otros, obtener un beneficio propio a costa del sufrimiento ajeno o evadir la justicia. Satanás no le importa cómo conseguir sus objetivos. Él dejará el mal a cualquier persona o cualquier personaje, autoridad, gente que se oponga a lo que él ha planeado. Y él tratará de desviar tu mirada de la adoración de Dios. Cuando hablamos de adoración, no hablamos de canciones. La mayoría piensa que adorar es adorar en la iglesia, pero no es así. La adoración es en todo lo que haces, cómo hablas, cómo caminas, cómo te vistes, qué es lo que haces, qué es lo que haces cuando estás solo, qué es lo que piensas, qué es lo que ves en la televisión. La adoración es un estilo de vida, no solamente es un evento los domingos, es una forma de vivir. Pero la mayoría de la gente piensa que adorar es cantar como lo que hicimos ahorita. Es parte, pero no es realmente lo que es adoración, ¿sí? Entonces, la verdadera adoración, ¿sí?, está condicionada a Él. Él es el objetivo de nuestra adoración. Y Él tratará de que tu vida, ¿sí?, no sea lo que Dios quiere. Pero nuestra vida debe de ser confeccionada a Dios. La adoración tiene que ver con todas las cosas que nosotros hacemos y no está limitada a los domingos, a la iglesia, ni a ningún otro evento que utilice música. Satanás puede enfocarnos en un solo pensar, que adoro cuando asisto a lugares que predican, cantan, oran. No, la adoración tiene que ver con un estilo de vida cotidiano que exalte al que murió y resucitó. Él se esforzará para robarte la adoración, como en el caso de Adán y Eva. Cuando tú pecas, cuando Satanás te incita a pecar, lo que él está haciendo es robarte la adoración. Porque en el momento en que tú pecas, hay una separación, ¿sí?, por el pecado. El pecado nos separa de Dios y en ese momento nosotros dejamos de adorar a Dios. Y ese es el propósito de Satanás, robarnos la adoración, ¿sí?, engañando, utilizando la astucia, seduciendo a las personas, adaptando la palabra para que peques, y en ese momento tú y yo somos seducidos, atraídos. La palabra seducir significa atraídos, cautivados por algo o por alguien. La seducción tiene que ver con depositar ideas que te agraden, que te gusten. Por eso son tan peligrosos los apóstoles falsos, porque hablan lo que te gusta. ¿Le gustó a Eva lo que le dijo? Sí, le gustó.
serás como Dios. Además, ella vio que era bueno el árbol. Ella no se había fijado que el árbol era bueno para comer hasta que Satanás se lo mostró. ¿Qué es lo que Satanás te va a mostrar? Lo que no tienes, pero nunca te va a decir lo que tienes. Él te va a decir una sola cosa que no tienes, una, pero no te va a decir todo lo que Dios te ha dado, porque el objetivo es que tú pongas tu mirada en lo que no has conseguido, en lo que no tienes. Pero lo que no tienes no te hace feliz. Pero Él busca que nosotros nos desviemos, ¿sí? Porque Él seduce a la gente con palabras que te agradan. Los falsos maestros son introducidos para hablar al yo, dar mensajes camuflajeados de veneno mortal, utilizando la seducción, la atracción y despertar el interés, la codicia y diluir la palabra de Dios. Ahora, la pregunta que yo les hago: ¿dónde están estos predicadores? ¿Son los testigos de Jehová? ¿Son los católicos? No. ¿Están aquí? O sea, me refiero a la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque Satanás tiene que introducir a la gente y empieza la conspiración de él. Entonces, Satanás introduce a estos falsos maestros para contrarrestar la verdadera palabra de Dios. Y lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? Estos predicadores falsos están en la iglesia, no están con los católicos. Ya sabemos que ellos tienen una enseñanza equivocada. Ya sabemos que los testigos de Jehová tienen una enseñanza equivocada, ¿no? Pero Satanás va a meter en la iglesia de Jesucristo a personas que son falsas. ¿Recuerdan cómo usaron al caballo de Troya? El caballo de Troya fue una estrategia de engaño, una infiltración, ¿sí?, para conquistar una nación. ¿Qué hicieron? Metieron un caballo de madera, se metieron las personas ahí y lo enviaron como un regalo. Y cuando ellos ya estaban adentro, conspiraron. Tenían que introducirse para poder conquistar ese lugar. Entonces, consiste en utilizar un señuelo o elemento de apariencia inofensiva y atractiva para que el enemigo o competidor permita la entrada voluntaria de una amenaza en sus áreas protegidas, logrando el objetivo desde dentro. ¿Dónde está Satanás? Todos los domingos que tú llegas a tu iglesia, los demonios están ahí. Son los primeros personajes que llegan a la iglesia. Ellos te conocen, les decía el domingo, saben si lees la Biblia, saben cómo te comportas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos están aquí. ¿Cuál es el propósito? Desviar, confundir, seducir, atraer con palabras fingidas. ¿Sí? En Efesios 4:14, el apóstol Pablo nos habla que nosotros no debemos de ser como niños. Dice, esto para que ya no seas niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cómo es un niño fluctuante? Hay iglesias que enseñan, tienen nuevas enseñanzas y la gente las sigue. Por ejemplo, hay una enseñanza que está permeando la mente de todos los cristianos en todo el mundo, que es la enseñanza de la prosperidad. Que en el Copeland, que en el Hegel, Guillermo Maldonado, Gash Luna y otros muchos que enseñan que Dios te va a bendecir y que te va a dar las cosas que tú necesitas
porque Él bendice, Él vino a bendecir, y eso no es cierto. Dios no viene a cumplir caprichos, ni nunca nos ha prometido que nos va a hacer ricos, ¿o sí? No. Yo les decía a los muchachos hace rato que cuando Jesús predicó de tal manera que creyeron algunos, y uno le dijo: Señor, déjame seguir. Y le dijo: ven, te voy a enseñar. Ven y mira. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Si tú quieres servir a Dios, no pienses que Dios te va a hacer rico. No pienses que Dios te va a hacer millonario. Eso nunca lo ha prometido Dios. Él ha prometido aflicción. Él ha prometido, sí, que va a haber tribulación en nuestra vida. Él va a estar con nosotros siempre, pero nunca ha prometido que el ser humano va a tener dinero. Eso lo dijo en el Viejo Testamento, pero no en el Nuevo. Ahora, ¿Dios puede darte dinero? Sí, pero eso ya es algo que Él hace porque Él quiere. Pero estas enseñanzas que vemos aquí y que las vamos a ver, ¿sí?, es algo que realmente afecta la vida de los seres humanos. Hay personas que creen todo lo que les dicen, oyen una nueva enseñanza en la iglesia y la adaptan como verdadera, pero es falsa. La doctrina de Kenneth Copeland es un predicador ya muy viejo, pero que él y Kenneth Hagin empezaron a enseñar la teología de la cuantificación. O sea, si tú das 10 pesos, Dios te va a dar 100 pesos. Entonces, la gente está siendo enseñada por estos falsos maestros a ser codiciosa, a perder el objetivo. No les enseñan que hay que sufrir por Jesucristo, como el apóstol Pablo le enseñaba a Timoteo. Tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hoy es la gente en las iglesias lo que quiere es que Dios les bendiga, pero no quieren pagar el precio de hacer lo que Dios dice. Entonces, estas personas hablan lo que te gusta, lo que me gusta a mí, lo que le gusta a la carne. Y este personaje, Kenneth Copeland, se centra en el evangelio de la prosperidad y el movimiento palabra de fe. Enseña que la fe es una fuerza espiritual tangible y que las palabras tienen el poder de crear la realidad, permitiendo a los creyentes obtener riqueza material, sanidad y éxito absoluto. ¿Pero qué pensamos de los macedonios? ¿Sí saben quiénes eran los macedonios en Corintio? Eran gente pobre. Si este personaje tiene la verdad, entonces todos serían ricos. Pero vemos que los macedonios eran pobres. El apóstol Pedro, cuando comenzó su ministerio y llegaron a la hora de la oración, había una persona ahí con 40 años que no podía caminar. Y le dijo Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Nunca enseñaron que les iba a dar dinero. Nunca les enseñó que ellos iban a ser ricos. Más bien, Jesucristo les enseñó que tenían que padecer por Él. Pero estos falsos maestros enseñan que tú tienes que tener riqueza espiritual. Bueno, han ido algunos, o han dicho algunos, que Cristo no va a regresar hasta que tú tengas una casa y un carro. Y se lo prometen a la gente y la gente lo cree. Yo no entiendo cómo puede ser esto posible, que la gente crea este tipo de estupideces y que no crea lo que dice la Escritura. Qué tremendo que la gente busque solamente lo material. Sanidad, éxito. El apóstol Pablo, ¿qué pasó con el apóstol Pablo? ¿Cuál era su condición cuando él estaba en la tierra? Tenía una enfermedad en los ojos. Y esa enfermedad hacía que los ojos casi se le salieran de las cuencas. Timoteo, ¿qué pasó con Timoteo? Tenían fe. El apóstol Pablo sanaba a la gente, pero la sanidad proviene de Dios, no de los hombres.
Y él tenía a Timoteo como un discípulo, y Timoteo tenía frecuentes enfermedades estomacales y le dio una receta casera. Le digo, toma un poco de vino para tus frecuentes enfermedades estomacales. Ahora, Dios puede sanar a una persona así, pero vemos que esto lo hacen como si fuera una enseñanza de la Biblia, que Dios tiene que sanar a todas las personas. Y eso no es cierto. El apóstol Pablo nunca fue sanado. Timoteo estuvo enfermo. Y hay muchas cosas que nos pueden decir esto. Entonces, ¿sí? Lo que enseña este personaje es la teología de la prosperidad. Postula que Dios desea que los creyentes sean financieramente ricos y gocen de perfecta salud. ¿Recuerdan en el libro de Hebreos? El libro de Hebreos nos dice que estas personas en el libro de Hebreos que no tenían Biblia eran perseguidos, les quitaban las casas, ¿sí? Y no tenían a veces que vestir, ni que comer, ni ese tipo de cuestiones, y eran perseguidos y eran muertos. Y dice que nunca alcanzaron lo prometido. Nunca. Sin embargo, muchas veces nos quieren decir a nosotros que necesitamos ser financieramente ricos y gozar de perfecta salud. Hay muchas personas que enseñan que si tú estás enfermo, estás en pecado. Y la Biblia no dice eso. Job estuvo enfermo 6 meses. Y el diablo lo provocó. Pero Dios lo permitió. Pero Job no fue, o no se le quitó todo lo que tenía porque era pecador, sino porque Dios lo puso a él como ejemplo de que las personas amamos a Jesucristo por lo que es Dios y no por lo que nos da. Y en este caso vemos que estas personas quieren que seas financieramente rico, que goces de perfecta salud. La pobreza y la enfermedad son vistas como consecuencias del pecado. Tú estás bajo maldición si no tienes dinero. Si no tienes salud, tú estás bajo maldición. La pregunta es, ¿de qué nos vamos a morir entonces? Si nunca te vas a enfermar, ¿de qué te vas a morir? ¿No? Me decía una persona, un pastor de muchos años, decía, no, es que la enfermedad es una maldición. Y lo grave del caso es que no se dan cuenta ni de lo que dicen. Y yo le decía, ¿y entonces por qué usas lentes? O sea, él decía que la enfermedad era una maldición. Y él tenía que usar lentes porque no podía ver bien. Y qué tremendo es que la gente te enseñe cosas que no son. Otra cosa que enseñaba era la confesión positiva. Y enseña que las palabras habladas tienen poder. Por ejemplo, ¿sí? Un poder creativo. Entonces, tú mediante la visualización y la declaración constante de promesas bíblicas, ¿sí? Una persona puede atraer o exigir lo que desea, como dinero, curación y todo en un plano físico. Ahora, Dios me va a dar todo lo que yo quiero. Dios te dará todo lo que tú deseas. Tuve un amigo que tuvo cáncer. Una vez se curó, volvió el cáncer y lo llevaron al hospital. Un buen cristiano. Y me mandó llamar, me dijo que fuera a verlo. Lo fui a ver. Y él lo que me dijo, con una mente lúcida y consciente, me dijo, ¿sabes qué, Ulises?
En lugar de que yo lo consolara, Él me consolaba. Él estaba enfermo. Me dijo, el día que yo llegue con Jesús, yo le voy a hablar de ti a Jesús. Y murió. La pregunta es, ¿murió en maldición? ¿Estaba maldito? No. Entonces, hacen que la gente se sienta mal, hacen que la gente se sienta con culpabilidad, porque si pasan y oran por ellos, ¿quién tiene la culpa? Tú que no tienes fe, no es el predicador, sino tú que no tienes fe. Y entonces la gente se siente culpable. Me he encontrado con mucha gente culpable. No, pero es que yo me siento culpable porque no tengo fe, no soy sanado. Pero pues es que no es varita mágica de que Dios te va a decir, sí, vas a ser sanado. Bueno, entonces estos personajes enseñan cosas que no son correctas. Y vamos a ver ahorita, yo les pregunto a ustedes, ¿una persona incrédula puede sacar demonios? ¿Una persona incrédula puede sanar a una persona? ¿Orar por ella y sanar? Sí. Sí puede. Les voy a decir por qué. Cuando Jesús le preguntaron, o él estaba aquí y les dijo, ¿saben qué? Sí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Pero Señor, ¿qué hicieron? Sacaron demonios, oraron por los enfermos, ¿no? Pueden, ¿por qué? Porque no son ellos. Ellos lo dicen y lo hacen como una imitación de un cristiano verdadero. Y cuando ellos oran por una persona, invocan el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿quién lo hace? Por eso mucha gente es engañada y dice, wow, es que sanó, tiene la unción y tiene el poder, pero no. O sea, es usado por el diablo esa persona. Y es un engañador. ¿Sí? Entonces, vayamos a 2 Corintios 11:13. Y vamos a ver cómo estos personajes se disfrazan. Por eso mucha gente está desviada del cristianismo, porque estos personajes que vemos aquí dicen que son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. Judas es una persona que se disfrazó como un apóstol de Jesucristo, pero no era genuino. Pero ¿dónde estaba él? Estaba en el pequeño grupo de Jesucristo. ¿Y qué hacía? Hacía milagros. Judas hacía milagros. Y estos falsos apóstoles se disfrazan como apóstoles de Cristo, dice el versículo 14. Y no es maravilla, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de Dios. Ahorita hay una tendencia, no sé si la hayan visto, pero hay pastores que ya se están vistiendo de mujeres, o sea, con vestido y con tacones. Y están tratando de influir en la iglesia de que no hay ningún problema. Pero la Biblia dice que los afeminados, ¿qué es un afeminado? Un afeminado es aquella persona que se viste o se comporta como una mujer. ¿Sí? No van a entrar al reino de los cielos. Pero ahora los predicadores se visten así y están metiendo la cultura del mundo hacia la iglesia. Pero a mí lo que me preocupa es por qué nadie dice nada. ¿Por qué la gente de esas iglesias no se levanta, no hay discernimiento? Y digan, a ver, ¿qué es lo que estás diciendo? Porque la palabra aquí dice otra cosa. No es maravilla porque Satanás mismo se disfraza como un ángel de luz. Satanás ya no es un ángel de luz, pero se disfraza como un ángel de luz. Él puede aparecerse aquí como un ángel de luz. Las mujeres se desmayarían de lo guapo que es él.
Él no tiene nada que ver con trinches, ni con color rojo, ni con cuernos, ni con nada por el estilo. Él es un ser increíblemente atractivo, increíblemente inteligente, y se disfraza como un ángel de luz. Entonces dice, así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros ¿de quién? De justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora, ¿dónde están estos personajes? Vienen aquí. Hace muchos años invité a una persona a predicar. Era un amigo, carismático, cantaba muy bien, predicaba muy bien, estudiaba en el instituto. Y lo invité a compartir. Y entonces, orando yo, le dije a Mari Carmen, ¿sabes qué? No siento que este cuate sea gente. Había algo en mi corazón. Le dije, y voy a orar porque no venga. Total, que oré y no llegó. Se le atravesó por ahí un burro o no sé qué, pero no llegó. Pero yo me sentía angustiado internamente. Entonces, después de que pasa eso, ¿qué creen? ¿De qué creen que me enteré? Que era homosexual. Y había personas que lo sabían, que eran cristianos, y nunca me dijeron, que yo los conocía, que nunca me dijeron, ¿sabes qué? Esta persona no es genuina. ¿Cuál fue su destino? Lo lamento porque lo estimaba mucho y todo, pero su destino fue malo. Tuvo problemas con la policía, perdió la iglesia que tenía, etcétera, etcétera. Y puede ser personas que nosotros conocemos, pero aquí no estamos para sentimentalismos, sino para cumplir el propósito de Dios. Y se disfrazan como ministros de Cristo, y están dentro de la iglesia. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo, pero no lo son, ¿sí? Y es triste que nosotros no tengamos ese discernimiento de distinguir qué clase de persona le está enseñando, qué clase de... No importa que sea la iglesia más grande, ¿saben ustedes? O la iglesia más pequeña. No porque sea grande significa que es una buena iglesia. En Apocalipsis la Biblia nos habla, ¿sí?, de una iglesia que es sinagoga de Satanás. Hay iglesias que son sinagogas de Satanás. En el Viejo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 8, si ustedes quieren leerlo, nos habla ahí de que los sacerdotes, ¿sí?, Dios llama a Ezequiel y le dice, ven Ezequiel, te voy a enseñar lo que hacen estos tipos en el templo, para que te des cuenta y los denuncies. Dice, mira, te voy a meter por esta rendijita, te voy a enseñar y te voy a enseñar lo que están haciendo. Y estaban adorando a las imágenes en el templo de Dios, sacerdotes. ¿Crees que pase eso ahora? Satanás es un engañador. Y está pasando eso. Supe de un pastor, que era pastor de una iglesia, y entonces en un día llegaron a ver a otro pastor, un líder muy popular en Estados Unidos, y le dijo a la esposa, dile de qué se trata. Y le dijo, ¿sabes qué? Es que estoy teniendo problemas con la pornografía, le dijo el pastor.
Entonces este pastor le dijo, arrepiéntete, cambia la vida, renuncia. Se puso a llorar este pastor por él, porque era muy amado por él. Y al final de cuentas le dijo este pastor, no, yo no voy a renunciar a la pornografía. Poco después se descubrió que tenía un amante. ¿Y saben dónde terminó? Adorando al diablo. Dios no puede permitir que haya gente que pase mucho tiempo aquí, en estos lugares, en estos púlpitos. ¿Sí? Dios nos va a exhibir, porque lo que se hace en oculto saldrá a la luz. Pero tenemos un recurso nosotros. El recurso es que nosotros tenemos la palabra más segura, a la cual nosotros debemos estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. La Biblia dice en 2 de Pedro, y ahí vamos a terminar, que estos personajes están ahí y te van a utilizar a ti como fuente de ganancia. Hay dos problemas en la iglesia y lo quiero decir. Una, el pastor que le saca dinero a la iglesia. Está mal. Pero el otro problema es que los congregantes no diezman y no ofrendan. Y ambos son malos. Ambos son malos. Y la palabra nos dice aquí, en 2 de Pedro, capítulo 2, 1. Pongan atención, miren. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducir, como encubiertamente, veladamente, sin que te des cuenta, conquistan a las mujeres, haciendo largas oraciones por ellas, las seducen. Son falsos maestros que introducirán encubiertamente alegrías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Dónde están? Dice que habrá falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros. Versículo 2. Y muchos, ¿cuántos? Muchos seguirán sus disoluciones. Estaba escuchando a Dante Gebel, que es un personaje muy popular, y él decía: Dios no va a hacer nada sin que antes me lo diga a mí. O sea, qué petulancia, ¿quién se cree que es Él? Dios, Él hace lo que Él quiere y nadie le da consejo a Él. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué? Porque siguen a falsos maestros. ¿Y por qué mucha gente no se quiere reunir? Porque la iglesia ya tiene mala fama. ¿Tiene mala fama? ¿De qué? De que solamente piden dinero, de que hay falsos maestros que utilizan esto como fuente de ganancia, como un negocio. Dice la palabra en Timoteo que si tú te encuentras a personas que utilizan el evangelio como fuente de ganancia, te apartes de ellos. Eso es lo que dice. Satanás introduce a sus vasallos para que engañen a la gente. Pastores que se han ido con chavas de la alabanza, pastores que se han ido con el dinero de la iglesia, pastores que hacen oraciones de 5,000 pesos para una sanidad, 20,000 pesos, pastores que por la radio están pidiendo dinero por una oración, y te van a mandar un pañuelito para que ese pañuelito ungido te sane. Dios ya no unge objetos, unge personas. Ya no hay la guitarra ungida, ya no hay eso, ya no hay el púlpito ungido. Es que nadie puede tocar el púlpito ni entrar aquí. No estamos en el Viejo Testamento.
Dios unge personas. Ya no hay. Antes entraban al tabernáculo, al lugar santo, al lugar santísimo. Si entrabas al lugar santísimo, ¿qué pasaba? Te morías. Los objetos estaban ungidos realmente, eran consagrados a Dios. Pero ahora Dios ya no consagra todo ese tipo de cuestiones. Ahora al que consagra es a ti. Por eso debes de ser santo, diferente a las demás personas. Dios nos muestra esto porque no quiere que nosotros nos desviemos tras gente que no es verdadera. Ahora sí te voy a decir una cosa: tu obligación es diezmar, es ofrendar, es tu obligación, y lo dice la Escritura. Pero ningún pastor tiene la obligación o tiene el derecho de decirte que tú tienes que dar, porque tú debes de saber que todo lo que tienes es de Dios y que Dios te lo dio para que la iglesia, muchas de las cosas que se hacen en la iglesia es para comprar Biblias, para mantener a misioneros. Ahorita acabamos de mandar a 3 muchachos misioneros a Puebla, y se les ayuda y se les tiene que ayudar, pero ¿quién tiene que participar? La iglesia. Pero muchos no participan. ¿Por qué? Porque tienen problemas con el dinero, y ese es otro problema de la iglesia. Así como el falso profeta tiene problemas con dinero, también la iglesia hoy tiene problemas con dinero, y solamente el 4% a nivel mundial diezma. Y por eso el evangelio no se extiende. ¿Por qué? Porque la gente no apoya a las personas que quieren ir a otro país, ¿sí?, a predicar el evangelio. Estados Unidos durante mucho tiempo apoyó a los misioneros, y por eso el evangelio se extendió en todas partes del mundo. ¿Y qué hizo Dios con Estados Unidos? Lo bendijo. Pero ahorita Estados Unidos está cayendo de la gracia por estos falsos maestros que abundan en Estados Unidos, porque están enseñando cosas que no convienen. Entonces, Dios dice en su palabra que nosotros estemos atentos a esto, a esta clase de personas, porque muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué les parece que haya pastores homosexuales hoy? Y no tengo nada contra la homosexualidad. Es una cuestión moral, en la cual realmente eso, desde el punto de vista bíblico, está equivocado. Porque Dios hizo 2 géneros, masculino y femenino, y no hay tal como otro género. Sin embargo, hoy en las iglesias muy fundamentales o muy radicales se está poniendo a gente que es homosexual. ¿Cuál es el propósito? Destruir la familia. El propósito de que haya gente de esa condición es destruir a la familia. Ahora, nosotros no tenemos nada contra ellos, no los aborrecemos, pero no solapamos las cosas que hacen. Dios hizo a Eva y a Adán, a Pancho y a Juan, a María y a Carlos. No hizo a Catalina y a Margarita, ni a Pepe, ni a Francisco. Dios hizo una mujer y un hombre, con el propósito de procrear, con el propósito de que la pareja viviera en unidad y en ayuda mutua. Sin embargo, todas estas cosas están metiéndose en la iglesia, y los cristianos estamos callados, estamos aceptando
cosas que Dios aborrece. Ahora, si un homosexual se arrepiente, Dios lo acepta. Porque la homosexualidad, como la mentira, son pecados. Y si los dos no se arrepienten, se van al infierno. No hay diferencia. Es pecado. Pero nosotros no tenemos ningún problema con los homosexuales. Nosotros tenemos que hablarle a toda clase de personas para que entre al reino de Dios, a los mentirosos, a los adúlteros, a los rateros, a los homicidas, ¿sí? A los fraudulentos, a todos. Necesitamos hablarles de Jesucristo. Pero necesitamos mostrarles que el verdadero arrepentimiento viene a través de tener un concepto correcto de lo que es el pecado. Porque si la gente no se siente pecador, no va a poder entrar al reino de los cielos. Porque para poder entrar al reino de los cielos, tú necesitas ser pecador. Y Cristo recibe a los pecadores. Por eso murió por los pecadores. Cualquiera, sea homosexual, sea lesbiana, sea ratero, sea borracho, parrandero y jugador, Cristo vino a salvar a esas personas. Él murió por todos. Él murió para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y no solamente eso, sino que puedas ser perdonado de todos tus pecados. Si tú has pecado, Dios te puede perdonar todos tus pecados. Te arrepientes, te da de su Espíritu y te hace participante del reino de Dios. Y vivirías para siempre. Así es de que estemos atentos a esto, porque esto de los falsos profetas se va a agudizar y cada vez va a haber más, ¿sí? Gente que enseñe una mezcla de cristianismo con humanismo, con fetichismo, ¿no? Y ten mucho cuidado dónde te metes. Por eso, analicen lo que yo les digo. No tengo ningún problema. No me siento mal si ustedes estudian. Al contrario, pero sí analicen lo que Jesucristo dice. ¿Sí? Cuando le preguntaron, Señor, ¿qué señal nos das cuando tú vengas? ¿Qué les dijo? ¿Recuerdan qué les dijo? Mirad que nadie los engaña. Mirad que nadie los engaña. Mirad y poner atención. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque tú eres bueno, Señor. Satanás es un ser caído. Él ya sabe cuál es su destino, pero él está decidido a hacerte la guerra hasta el fin. Él no se arrepentirá, él no te buscará, él no dirá, me equivoqué. Él luchará, porque su naturaleza es la rebeldía. A él no le interesa creer ni seguirte. Él quiere destruir, él quiere matar, él quiere acabar, Señor, con la humanidad. Y tú nos muestras, Señor, que nosotros debemos estar atentos contra las artimañas del diablo, porque él va a introducir a personas que contrarresten tu palabra en la iglesia. Ayúdanos a distinguirlos, Padre, y ayúdanos a ver que no todo el que dice Señor, Señor es tu hijo, sino aquel que hace tu voluntad. Bendice a cada persona que hoy vino, guárdalas en tu nombre, susténtalas, guíalas hacia toda la verdad. Y gracias, Señor, porque tú eres bueno, nos rescataste. Yo te decía hace unos días, te doy gracias porque estoy en tus manos y no estoy en las manos de alguien perverso. Gracias porque me rescataste y gracias porque te rescató a ti y te dio vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.